Las temperaturas y los niveles del mar de nuestro planeta están aumentando rápidamente. Podrías decir que el calentamiento global es un gran problema, y los grandes problemas requieren grandes soluciones, soluciones épicas, incluso soluciones bíblicas. Así es, podría ser el momento de construir un arca, subir a bordo, salvar la vida en la tierra, tomar una buena pinta caliente y esperar a que todo esto pase. Pero, ¿qué tan grande tendría que ser un arca? ¿Podemos simplemente copiar la que construyó Noé en la Biblia? ¿Y cuántos de cada animal vamos a necesitar para que podamos reconstruir? Soy Stu, esto es Desmentido, y estamos aquí para separar la verdad de los mitos y los hechos de las concepciones erróneas. Si vamos a tomar esto de manera bíblica, el primer punto de referencia tiene que ser la Biblia. El buen libro es bastante específico sobre lo que Dios le dijo a Noé. Hazte un arca de madera de ciprés, haz habitaciones en ella y cúbrela con brea, por dentro y por fuera. Constrúyela así. El arca debe ser de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Un codo es una unidad de medida arcaica. Toma la distancia desde la punta del dedo medio de una persona hasta su codo, y tienes un codo. Solo hay un leve problema con el codo. Diferentes culturas antiguas terminaron con diferentes distancias. Por lo tanto, un codo puede estar en cualquier lugar entre 45.55 centímetros o 17.9 pulgadas, a 52.3 centímetros o 20.6 pulgadas. Aún así, eso no ha detenido a las personas reconstruyendo el Arca de Noé. El Arca de Johann Huber se abrió al público en 2012 y mide 135 metros de largo, 30 metros de ancho y 23 metros de alto. Otra copia en Williamstown, Kentucky, Estados Unidos. Mide 155 metros de largo, 26 metros de ancho o 15 metros de alto. Así que ves que los codos están muy abiertos a interpretación. Para poner eso en perspectiva, el Titanic tenía 269 metros o 883 pies de largo, 28 metros o 93 pies de ancho y unos 31 metros o 104 pies de profundidad. Sí, es aún más alto al incluir todo, pero no se puede mantener a los pasajeros en un embudo. Está muy bien construir una réplica del arca y colocarla en tierra firme, pero en el diluvio que vendrá queremos asegurarnos de que flotará. No queremos otro desastre como el del Titanic. La buena noticia, amigos, es que un arca construida con las dimensiones establecidas en la Biblia y hecha de madera de ciprés flotaría, según un estudio de la Universidad de Leicester. 48.2 cm de codo. Esto resultó en un arca que mide 144.6 metros de largo, 24.1 metros de ancho y 14.46 metros de alto, que son 474 pies de largo, 79 pies de ancho y 47.4 pies de alto, bastante cerca de esas otras réplicas. Un barco del tamaño de un pequeño barco de carga, hecho de madera de ciprés, pesaría cerca de 1.2 millones de kilogramos, o 2.65 millones de libras, y flotaría bien en agua de mar. El estudio encontró que solo se sumergiría en el agua por 0.34 metros o 1.1 pies, pero no vamos a lanzar este barco al lago local para botes. Necesitamos que haga algo más que simplemente flotar. Necesitamos que sea verdaderamente marítimo y resista la mayor inundación que la Tierra haya conocido jamás. Aquí es donde la ciencia bíblica comienza a fallar. Una embarcación de madera de este tamaño en un diluvio bíblico tendría problemas estructurales críticos en el mar y podría partirse a la mitad. Verás, un barco más pequeño flotaría cómodamente sobre las olas, sobre las crestas y en los valles. Una embarcación del tamaño del Arca de Noé sufriría una tensión considerable al cruzar las olas, causando gran pandeo y arqueamiento, lo que llevaría a fallos estructurales en la parte media del arca, en la parte superior e inferior alternativamente, mientras viajaba por la cresta y el valle de las olas. Fallos estructurales como este incluso ocurren en grandes barcos modernos. El mayor problema de diseño de Noé es que está limitado por el tamaño disponible. La madera es un excelente material para construir barcos. Es fuerte y ligera. Sin embargo, sin adhesivos modernos y placas de acero, no es posible para Noé unir todas sus vigas para crear una única superviga lo suficientemente fuerte para soportar el casco. Una vez que supera la longitud de un tronco disponible, necesita construir un gigantesco andamio de madera dentro del barco para evitar que se colapse bajo la presión del agua. Incluso entonces, la madera no es el material más rígido, por lo que un superyate bíblico bien reforzado va a doblarse como un plátano en una gran tormenta.
La razón detrás de esto es porque el barco de madera más grande jamás construido, el Wyoming en 1909, era solo 2/3 del tamaño del Arca de Noé, e incluso a este tamaño, el Wyoming se flexionaba y retorcía abriendo costuras en su casco, causando filtraciones que requerían bombas para mantener la bodega solo relativamente libre de agua. A pesar de estas medidas, aún finalmente se llenó de agua y se hundió en 1924. Los barcos de madera posteriores se reforzaron con acero para asegurar su navegabilidad. Se ha sugerido que Noé podría haber construido una flotilla de barcos más pequeños que podría unir entre sí con cuerdas y pasarelas. Entonces, su flota podría moverse independientemente e ir con el flujo de las olas en vez de resistirlas. Si Noé no tenía su título en ingeniería naval, siempre podría intentar atar tantos troncos de árboles como fuera posible y crear una balsa gigante. La madera de Chipre pesa aproximadamente la mitad que el agua, por lo que 1 metro cúbico de madera completamente sumergido tiene suficiente flotabilidad para soportar media tonelada de animales. Pero las inundaciones no se asemejaban en absoluto a las escenas de la película de Aronofsky. Los niveles de agua subirían lentamente, levantando delicadamente el arca del suelo y luego flotando suavemente en aguas tranquilas durante los próximos meses. Un crucero tranquilo, se podría decir. Todo lo que tenemos que hacer ahora es cargar todas las especies antes del final. Pero, ¿qué tipo de capacidad de carga tendría el arca sin sobrecargarla y enviar el futuro de toda la vida al fondo del océano? Para esto, necesitamos conocer la fuerza de flotación del arca, que, según el principio de Arquímedes, es igual al peso del volumen de agua que el arca desplaza. El estudio de la Universidad de Leicester podría entonces estimar la masa total que el arca podría soportar antes de que el peso gravitacional superara la fuerza de flotación y hundiera el arca. Esto se calculó como 50.54 por 10 a la sexta potencia kilogramos. En resumen, el arca podría albergar 50 millones de kilogramos, o alrededor de 55.000 toneladas estadounidenses, de carga sin dificultad. Sin duda, eso es una gran carga para todos. Finalmente, hay que empezar a cargar a los animales antes de que suba el nivel del mar. Los expertos de Leicester tomaron la humilde oveja como la masa promedio para los animales que subían a bordo, y con 23.47 kilogramos o 51.74 libras por oveja, el arca bíblica habría podido soportar 2.15 millones de ovejas sin hundirse. Eso es, por supuesto, si solo estamos hablando de masa. Eso no significa que el arca pueda caber todas esas ovejas adentro. Después de todo, la idea es mantener vivos a estos animales, lo que significa darles un poco de espacio para vivir y respirar. Según la guía oficial del Reino Unido, el espacio que una oveja debería tener es de alrededor de 1.2 metros cuadrados o 12.9 pies cuadrados. Además, necesitarán un espacio de 1.1 metros o 1.1 metros para ponerse de pie, simplificando en forma de cubo. Esto implica que el espacio necesario para alojar una oveja en el arca es de alrededor de 1.33 metros cúbicos o 14.3 metros cúbicos. En transporte, ese espacio es menor a 0.5 metros cuadrados o 5.38 pies cuadrados por animal, diremos 0.34 metros cúbicos o 12 pies cúbicos. El arca hipotética propuesta por la Universidad de Leicester tenía una capacidad de poco más de 50.391 metros cúbicos, eso es poco menos de 1.8 millones de pies cúbicos, o en términos de animales, 37.887 ovejas viviendo cómodamente o 148.209 ovejas apretujadas al estilo de transporte. Todo esto plantea la pregunta, ¿tenía el arca de Noé suficiente espacio para hacer el trabajo? Según la Biblia, Dios también dio instrucciones sobre el número de animales que tenía que llevar consigo. Lleva contigo 7 parejas de cada tipo de animal limpio, un macho y su pareja, y una pareja de cada tipo de animal impuro, un macho y su pareja, y también 7 parejas de cada tipo de ave, macho y hembra, para mantener vivas sus diversas especies en toda la tierra. ¿Cuántos animales son esos, aunque la noticia que no debería sorprendernos? La religión y la ciencia, una vez más, empiezan a discrepar. Aquí vamos a abordar rápidamente cómo los eruditos bíblicos interpretan esto. El lenguaje utilizado en la Biblia aquí es crucial. Nota cómo menciona tipos de animales. Esto no es particularmente específico. Podría significar cualquier cosa que varíe desde especies hasta su nivel familiar en la taxonomía científica. Y hay una gran diferencia entre esas clasificaciones. A nivel de especies, tomas perros domésticos, lobos grises, coyotes y una gama de especies similares.
En el otro extremo, si solo fuera de la familia Kennedy, simplemente tomas un zorro rojo y dices que eso servirá, sin necesidad de perros o lobos, ya que esa familia de animales está cubierta. De todos modos, lo que eso significa según los eruditos bíblicos es que Noé solo tuvo que llevar entre 2.000 y 50.000 animales individuales al arca para hacer el trabajo, en cuyo caso habría más que suficiente espacio para asegurar la supervivencia de la vida, o que al menos hay suficiente espacio para empacarlos a todos hasta que una tormenta golpee, hundiendo el barco no apto para navegar, ahogando a los últimos de los habitantes terrestres restantes. Pero volvamos a nuestro escenario original. Esos molestos casquetes de hielo y los niveles del mar en aumento vienen por nosotros después de todo. ¿Qué se necesitaría para salvar a todas las especies en la Tierra? Hagamos los cálculos ahora mismo. Determinar el número exacto de especies animales es complejo. Puede haber hasta 30 millones de especies de invertebrados. Sin embargo, un estudio ampliamente citado en 2011 estimó que había aproximadamente 8.7 millones de especies en la Tierra. Afortunadamente para la construcción de nuestro arca, solo hemos identificado y clasificado 1.25 millones de ellas. Hasta ahora sería todo un desafío conseguir especies no identificadas en el barco, así que se van a mojar cuando llegue el diluvio. Entonces, nos quedamos con 1.25 millones de especies. Pero para hacer las cosas aún más simples para nuestros diseñadores del arca, no todas esas especies son animales. De hecho, solo 950.000 de las especies vivientes fueron clasificadas como tal. El resto son organismos unicelulares como plantas, hongos y protozoos, como amebas y Chromister pulling. Es que solo el 75% de las especies viven en la Tierra. Si estás acostumbrado al agua, tendrás que arreglártelas solo o buscar refugio en bolsillos de agua dulce o acuíferos marinos profundos. El resultado final es que necesitamos encontrar espacio para 712.500 especies diferentes en el arca desacreditada. Luego llegamos a todo el mantra de 2x2. Aunque técnicamente garantizaría la supervivencia de las especies, la segunda generación sería bastante endogámica. ¿Serían suficientes las 7 parejas o 14 individuos también mencionados en la Biblia para mantener las cosas saludables? Probablemente no. La población viable mínima o mínima población viable es el número más bajo al que puede caer un grupo biológico antes de que las posibilidades de extinción comiencen a ser serias. Una pequeña población podría ser aniquilada por cambios en el medio ambiente o un desastre natural y con el tiempo carecer del grupo. En otras palabras, cuantos más, mejor. Entonces, el grupo. En otras palabras, cuantos más, mejor. Entonces, ¿cuál es el mínima población viable para los animales? Bueno, depende. Tomemos a los humanos. Un estudio del 2002 por el antropólogo John Moore, en el que estudió cuántas personas serían necesarias para una misión espacial de 200 años, concluyó que necesitarías una población de 160. En 2 siglos, se observan de 8 a 10 generaciones. Pero debido a la pequeña población inicial, terminarías con una diversidad genética disminuida con el tiempo. Para evitar la deriva genética, los astronautas deberían volver a la Tierra tras 200 años para mezclar los genes. En comparación, un estudio de 2019 de 36 especies de peces de agua dulce en el río Yangtze mostró MVPs que varían de 42 a 320. Los estudios han concluido MVPs promedio en múltiples especies que oscilan entre 4.169 y 7.316. Sin embargo, desde los años 80, la regla de los 5.500 se usó como guía general para el mínima población viable. La regla fue propuesta por Ian Franklin, un genetista australiano, y Michael Soule, un biólogo estadounidense. Afirmaron que 50 era el número mágico necesario para prevenir la endogamia y 500 era el número necesario para mantener a raya la deriva genética. La regla de los 5.500 es cuestionada por muchos y, como hemos visto, no siempre es una solución sencilla para todo. Sin embargo, nos quedaremos con 500, ya que queremos evitar la deriva genética una vez que todo este asunto del diluvio haya terminado. Eso significa que necesitamos 500 individuos para cada uno de los 712.500 animales terrestres, lo que nos deja con un arca que tiene que llevar 356.3 millones de animales. El arca de Noé parece superpoblada, incluso en primera clase. Ahora sé lo que estás pensando, Stu. No todos los animales son del tamaño de las ovejas. ¿Y es un buen punto? Solo el 3 al 5% de los animales son vertebrados, lo que significa que nuestro arca tendría alrededor de 28.500 especies que estarían en el rango de las ovejas. ¿Cuánto espacio necesitarían?
a 0.34 metros cúbicos o 12 pies cúbicos por animal y 500 animales por especie, estamos hablando de 4.845.000 metros cúbicos o 171.099.560 pies cúbicos si estamos presionando ese tipo de transporte. Aún tenemos el 96% de los animales que necesitan un hogar, pero la buena noticia es que los invertebrados no son un problema masivo. Si asumimos que todos los invertebrados a bordo tienen el tamaño promedio de la hormiga común de pavimento, alrededor de 3 milímetros o 0.254 centímetros de longitud, ¿cuánto espacio necesitarán estos pequeños animales? Alternativamente, si somos más generosos, podríamos basar nuestra sección de invertebrados en el Megaloblatter longipenis, que ostenta el récord mundial del cucaracha más grande con 97 milímetros de longitud y 45 milímetros de ancho. Eso nos dejaría necesitando esto. Para cálculos rápidos y asegurarnos de que haya suficiente espacio para todas las aterradoras tarántulas comedores de pájaros, estimaremos que nuestro arca desacreditada necesita 5 millones de metros cúbicos. Eso equivale a más de 176 millones y medio de pies cúbicos, lo que significa que el arca de Noé es demasiado pequeña para preservar la vida en la Tierra. Necesitaríamos una flota de 100 arcas, o una flotilla de más arcas de madera aún más pequeñas, como nuestro ingeniero estructural sugirió antes. ¿Ha habido algún intento humano de construir una nave de 5 millones de metros cúbicos? No, pero quizás hemos estado más cerca de lo que crees. Toma el Seawise Giant, que fue construido allá por 1979. El barco tenía 458 metros o 1.504 pies de largo, 30 metros o 98 pies de profundidad y 69 metros o 225 pies de ancho, lo que le daba una capacidad aproximada de 937.000 metros cúbicos o más de 33 millones de pies cúbicos. No era un barco práctico. Sin embargo, cuando estaba completamente cargado, se situaba a 24 metros, casi 75 pies bajo la superficie del océano, y era tan grande que no podía navegar por el Canal de la Mancha, el Canal de Panamá o el Canal de Suez, y era más largo que la altura del edificio Empire State. La mala noticia es que fue desguazado para metal en 2010, así que necesitaremos construir un nuevo arca a tiempo para el próximo gran diluvio. Bueno, en realidad necesitaré 5 de ellas, pero espera. ¿Qué pasa con la alimentación de las bestias? Bueno, el arca de Noé estuvo a flote durante 150 días y, de acuerdo con nuestra fuente de control, una oveja consumiría 150 kilogramos de hierba durante ese periodo, mientras que tu promedio sería de 0.015 kilogramos. Eso nos dejaría con 3.015 kilogramos. Eso nos dejaría con 3.420 kilogramos de comida para todos nuestros invertebrados y unos asombrosos 51.3 mil millones de kilogramos para todos nuestros vertebrados. Esos son 56 millones de toneladas estadounidenses. Los 32 millones de kilogramos de carga. Esos son más de 256.000 toneladas estadounidenses, lo que significa que necesitaríamos 195 de estos para mantener vivos a nuestros pasajeros durante el viaje de 150 días. Vaya.